1941. En el desierto de Sonora, mover una piedra del lugar podía significar el fin de toda una estirpe. El clan Heredia no permitió que el sudor de sus ancestros fuera robado por una cerca movida en la oscuridad. 12 hombres cayeron bajo el plomo en una emboscada que el tiempo intentó enterrar bajo la arena, pero que hoy sale a la luz. Estás por conocer la crónica de una justicia privada donde la tierra se regó con sangre antes que con agua. Pero antes de continuar, se inscriba y comente si vos se gustaría de más historias como esta. El aire de Hermosillo olía a polvo caliente y a la promesa incumplida de lluvia. La sequía de aquel año no era una mera escasez. Era una maldición bíblica que había agrietado la tierra hasta hacerla parecer la piel reseca de un gigante dormido. En el rancho de los Heredia, conocido con la amarga ironía de El último suspiro, el ganado flaqueaba, los huesos asomando bajo el cuero curtido, y el silencio de la desesperación había suplantado el murmullo habitual de la vida rural. Los Heredia, 5 hermanos de una robustez pétrea y miradas que habían aprendido la paciencia del cactus, entendían que en ese México post-revolucionario, la tierra era el único título de nobleza que quedaba, y el agua la única moneda de cambio. Don Ignacio Heredia, el mayor y más taciturno de los 5, caminaba por el lindero sur con la pesadez de quien carga un destino ineludible. A sus espaldas, Raúl y Ernesto, los más jóvenes, observaban el horizonte donde el sol se negaba a dar tregua. Los Heredia no eran hombres de palabras fáciles, pero en los últimos 3 meses, el diálogo se había reducido a gruñidos de preocupación y al sonido metálico de las cubetas vacías. Su rancho colindaba con las vastas y crecientes propiedades de los Mendoza, una familia que había prosperado rápidamente no por la tradición ganadera, sino por la astucia en los negocios y una habilidad inquietante para aparecer donde el gobierno otorgaba las mejores concesiones de agua. La rivalidad entre ambos clanes no era un secreto, era una cicatriz abierta en el paisaje de Sonora. Fue Miguel, el hermano más observador y menos dado a la ira explosiva, quien notó la alteración. Las piedras del lindero, colocadas por su abuelo 70 años atrás y veneradas como reliquias, no estaban en su sitio exacto. No se trataba de 1 o 2, sino de una línea entera de mojones de basalto que habían sido movidos, sutilmente, unos 10 metros hacia el interior de la propiedad Heredia. 10 metros en tiempos de bonanza eran una nimiedad. 10 metros durante la gran sequía eran la sentencia de muerte para un centenar de cabezas de ganado, pues esa franja de tierra contenía el acceso más cercano a un venero subterráneo que los Mendoza habían logrado explotar a través de pozos profundos. La revelación cayó sobre los hermanos como el peso helado de una traición. No fue el robo lo que encendió la mecha, sino la insolencia. Mover el lindero era un acto de desprecio que atacaba el honor de la familia, sugiriendo que los Heredia eran demasiado débiles o ciegos para defender lo suyo. Era un escupitajo en la memoria de sus muertos. Don Ignacio pasó la mano por una de las piedras movidas, sintiendo la fricción de la tierra fresca bajo la base, una evidencia irrefutable de la mano humana. Su rostro, habitualmente una máscara de estoicismo, se contrajo en un gesto de dolor que sus hermanos reconocieron como el preludio del desastre. El silencio que siguió al descubrimiento fue más ruidoso que cualquier grito, un silencio denso y cargado de pólvora. La tensión se cocinó a fuego lento durante una semana, mientras los hermanos sopesaban la respuesta. La ley, sabían bien, favorecía al que tenía más contactos y dinero, y en Hermosillo, ese era don Vicente Mendoza. La única corte que reconocían era la de la tradición y la honra. El punto de inflexión ocurrió el sábado siguiente, durante la Feria Regional de Ganado, el escenario social más importante donde los tratos se cerraban con un apretón de manos y la reputación se defendía con la mirada. Don Ignacio Heredia, vestido con su mejor traje de faena, se acercó al puesto de los Mendoza, donde don Vicente, un hombre de figura imponente y sonrisa aceitosa, negociaba con un comprador de Chihuahua. Los 4 hermanos se quedaron a una distancia respetuosa. Sus siluetas tensas, recortadas contra la luz brutal del mediodía. Don Ignacio esperó a que don Vicente terminara su negocio. El ambiente en la feria era festivo, pero alrededor de los Heredia se formó un pequeño vacío de expectación. Cuando finalmente don Vicente se giró, su mirada no contenía hostilidad, sino una condescendencia peor que el odio. «Ignacio»,
saludó Mendoza, arrastrando el nombre como si fuera un estorbo. Te veo flaco. La sequía no perdona a los que tienen la vista corta. Don Ignacio fue directo, su voz rasposa por el polvo. Vicente, ¿sabes por qué estoy aquí? El lindero sur de El Último Suspiro ha sido movido. Exijo que las piedras vuelvan a su lugar antes del anochecer. Mendoza soltó una carcajada que resonó en el silencio de los presentes. Un sonido áspero y público. Se ajustó el sombrero de ala ancha y puso una mano sobre el hombro de don Ignacio, un gesto de falsa familiaridad que pretendía humillar. Mira, Ignacio, estás viejo, y la fiebre del desierto te hace ver fantasmas. Esas piedras las movió el viento, o tal vez tus propios animales buscando sombra. No tengo tiempo para tus delirios de anciano. Si quieres tierra, cómprala, pero no me hagas perder mi valioso tiempo. El golpe no fue físico, sino un desprecio rotundo a la dignidad de la estirpe. Don Vicente Mendoza no solo negó el crimen, lo transformó en la debilidad mental del patriarca Heredia frente a docenas de testigos. La sangre hirvió bajo la piel curtida de don Ignacio. Su mano se crispó, pero la disciplina de años le impidió desenvainar el arma en medio de la plaza. «Estás robando lo que no es tuyo, Vicente», murmuró Ignacio, con una furia contenida que amenazaba con reventarle las venas. Don Vicente se inclinó, su rostro cerca del de Ignacio, y susurró algo que nadie más pudo escuchar, algo tan venenoso que el rostro de don Ignacio se drenó de color, volviéndose ceniza. El patriarca se tambaleó ligeramente, como si hubiera recibido un impacto invisible. Luego, don Vicente se enderezó, sonriendo para el público. «Llévense a este hombre, sus delirios ofenden a mis invitados», ordenó Mendoza a dos de sus capataces, sin tocarlos, solo señalando el camino de salida. La humillación fue total. Don Ignacio Heredia, el hombre que había mantenido a raya a bandidos y coyotes, fue escoltado fuera de la feria, sus hombros encorvados bajo el peso del insulto. Los hermanos, que habían presenciado la escena desde la distancia, sintieron el frío del destino clavándose en sus espaldas. Raúl, el más impetuoso, dio un paso adelante, pero Javier, el más tranquilo, lo detuvo con un agarre de hierro en el brazo. La ley no era una opción. El acerto de cuentas era ahora el único camino. De vuelta en El Último Suspiro, la noche cayó sobre el desierto, trayendo consigo un frío seco y cortante, la antítesis del calor del día, pero igual de opresivo. La casa de adobe, habitualmente un refugio, se sentía como una celda. Don Ignacio se sentó a la mesa de la cocina, inmóvil, sin mirar a sus hijos. El silencio no era de duelo, sino de planificación. «¿Qué te dijo, padre?», preguntó Miguel, su voz apenas un susurro. Don Ignacio levantó la vista, sus ojos hundidos reflejando la luz temblorosa de la lámpara de aceite. La respuesta fue un eco de la fatalidad que se cernía sobre ellos. Dijo que la tierra es para quien la trabaja, pero la honra es para quien puede defenderla. Respondió Ignacio, su voz rota, y que nuestra estirpe ya no tiene dientes. Esa noche no hubo cena. Los 5 hermanos se reunieron en el almacén, el único lugar donde la oscuridad total ofrecía la privacidad necesaria para discutir el incidente. El aire estaba pesado con el olor a cuero viejo, heno seco y aceite de armas. No discutieron la posibilidad de la venganza, discutieron la logística. La ofensa de Mendoza había trascendido la propiedad, había atacado la esencia de lo que significaba ser un Heredia. El destino ya estaba sellado en el momento en que don Vicente había sonreído en la feria. Raúl sacó del armario de seguridad las carabinas Winchester, reliquias familiares que habían servido en la Revolución. El sonido del metal contra el metal en la noche silenciosa fue el único juramento que se pronunció. Ernesto comenzó a limpiar las balas, una a una, con un paño aceitado, su rostro concentrado en la tarea de preparar el plomo que pronto encontraría su destino. La tierra de Sonora, que había negado el agua a sus cultivos, ahora exigía la sangre de sus enemigos como pago por el honor perdido. El plan se tejió con la frialdad de la necesidad. Los Mendoza habían anunciado que viajarían a la capital del estado al amanecer del martes, llevando consigo una comitiva de 12 hombres, entre capataces y guardias personales, para cerrar un importante negocio de tierras. El camino pasaba por el Cañón del Águila, un desfiladero estrecho y sinuoso,
donde las sombras se alargaban incluso al mediodía. Un lugar perfecto para que el desierto reclamara lo suyo. Los Heredia sabían que no sobrevivirían a la respuesta si fallaban. Esto no era una advertencia, era el exterminio. Mientras la luna menguaba sobre el rancho, don Ignacio dio la única instrucción que importaba, mirando a sus hijos con una resolución sombría. Ningún Heredia volverá a arrodillarse por la tierra que nos vio nacer. El lindero se restablece con la sangre de quien lo movió. La atmósfera se había transformado de la tensión a la certeza. El tiempo de la negociación había terminado. El tiempo del acerto de cuentas había comenzado. Los hermanos se miraron, el vínculo de la sangre y la ofensa compartida más fuerte que cualquier lazo legal. Empacaron agua, municiones y el silencio brutal que solo el desierto puede entender. El martes, el Cañón del Águila se convertiría en el escenario de la tragedia, el lugar donde la marca de los Heredia quedaría grabada en la historia de Sonora. La noche silenciosa era la última tregua antes de que el plomo dictara sentencia. El martes amaneció sin promesas, solo con la certeza brutal de un acerto de cuentas, que no admitía testigos. Dejaron el último suspiro antes de que el sol se atreviera a asomarse sobre la Sierra Madre Occidental, cuando el aire todavía mordía con el frío seco que purifica el metal y congela el miedo. Don Ignacio no los acompañó. Su papel como patriarca se había cumplido al dar la orden, y ahora la ejecución recaía sobre sus hijos, los 5 Heredia que cabalgaron en un silencio que era más pesado que cualquier confesión. Llevaban consigo no solo las carabinas Winchester, sino el peso de una estirpe humillada y el recuerdo fresco de la sonrisa condescendiente de Vicente Mendoza. El camino hacia el Cañón del Águila era una peregrinación hacia el destino. Cada partícula de polvo levantada por los cascos de los caballos parecía un testigo mudo de la travesía irreversible. Raúl y Miguel, los más jóvenes, cabalgaban al frente, sus rostros tensos y cubiertos por la sombra de los sombreros de ala ancha, la adrenalina y el miedo tejiendo una red invisible sobre sus nervios. Javier, el estratega, marcaba el ritmo detrás, observando las formaciones rocosas que se elevaban como gigantes petrificados, buscando el punto exacto donde la geografía se convertiría en su aliada y la muerte en su invitada. Ernesto y Luis flanqueaban la retaguardia, con la disciplina de quienes saben que en el desierto, la supervivencia depende de la observación minuciosa. El Cañón del Águila no era un simple paso entre montañas, era la garganta constreñida del desierto de Sonora, un laberinto de piedra rojiza tallado por milenios de viento y olvido. Cuando llegaron, el sol apenas lograba perforar la cima, dejando el fondo del desfiladero en una sombra perpetua y fría, ideal para el ocultamiento, perfecta para la emboscada. Las paredes se alzaban escarpadas, ofreciendo nichos naturales y salientes desde donde podían dominar el camino de tierra que serpenteaba abajo. Javier desmontó primero, sintiendo la grava bajo sus botas, una alfombra crujiente que pronto sería silenciada por el plomo. Señaló el flanco este, una cornisa alta que ofrecía una vista sin obstáculos y un ángulo de tiro superior. Raúl y Ernesto se encargaron de esa posición, trepando con la agilidad de los cabreros, el metal de las carabinas resbalando en sus manos sudorosas. Miguel y Luis tomaron el flanco opuesto, asegurando que el fuego fuera cruzado y letal, sin posibilidad de escape o contraataque organizado. Javier se quedó en el centro, cerca del camino, listo para dar la señal y asegurar la eliminación de los líderes. El tiempo se detuvo, transformándose en una masa densa y opresiva. La única compañía de los hermanos era el siseo del viento que se colaba entre las grietas de la roca, un sonido que imitaba el susurro de las almas atrapadas. Cada Heredia estaba solo con su rifle y su juramento. No había espacio para la duda, solo para la concentración fría y mecánica de la tarea. En ese lugar, la tierra que don Vicente Mendoza había intentado robarles se convertía en el juez implacable de su destino. Esperaron. Las horas se arrastraron con la lentitud agónica de la fatalidad. El sol finalmente alcanzó su cenit, pero la sombra en el fondo del cañón persistía, manteniendo la temperatura baja y la tensión en su punto máximo. Raúl, desde su posición elevada, limpió el sudor de su frente con el dorso de la mano, su vista fija en la curva del camino.
Podía sentir el pulso martillando en sus sienes, un tamborileo premonitorio. Sabía que la vida, como la conocía, terminaría en el momento en que apretara el gatillo. Después de eso, solo quedaría la leyenda o la persecución. Fue Ernesto, con el oído afinado del cazador, quien detectó el primer indicio de su llegada. Un sonido distante, rítmico, que el viento transportaba y distorsionaba. El golpeteo de los cascos de los caballos sobre la tierra compacta. Luego, el chirrido inconfundible de los ejes de una carreta pesada. La comitiva de los Mendoza estaba entrando en la trampa. Javier levantó la mano, un gesto silencioso y definitivo que recorrió el cañón. En las alturas, los hermanos se tensaron. La respiración se volvió superficial, casi inexistente. El olor a pólvora, aún no liberada, llenaba imaginariamente el aire. El silencio de la espera se había roto, sustituido por el estruendo creciente de la inminente tragedia. La comitiva apareció doblando la curva, un espectáculo de arrogancia y poder ajeno a la muerte que los aguardaba. Don Vicente Mendoza iba al frente, montado en su semental negro, su figura robusta y su sombrero de fieltro oscuro destacando. Detrás de él venían sus 12 hombres, una escolta considerable, capataces y sicarios vestidos con cuero grueso, armados y confiados en la fuerza del número y el renombre de su patrón. La carreta, cargada con documentos y provisiones, cerraba la marcha. Don Vicente, hablando fuerte con uno de sus capataces, riendo de algo que solo ellos sabían, no notó las pequeñas alteraciones en la ladera rocosa, las sombras inmóviles que no pertenecían al sol. Su comitiva se adentró profundamente en el desfiladero, justo donde las paredes eran más altas y el camino más estrecho. Estaban en el corazón de la emboscada, en el punto de no retorno. Javier esperó hasta que el último hombre de la escolta cruzó la línea imaginaria de fuego cruzado. Desde su posición, vio claramente la espalda ancha de don Vicente, la humillación de su padre en la feria, la cerca movida, los meses de sequía y el desprecio por la ley de la heredia. Todo se condensó en ese único instante. La tierra de Sonora, finalmente, iba a recibir su pago. Javier levantó su carabina Winchester modelo 1894, el metal frío un bálsamo contra el temblor de la anticipación. No gritó, no dio una orden audible, solo disparó. El primer disparo, seco y resonante, rompió el silencio de la tarde como el martillo del destino sobre el yunque del tiempo. Estaba dirigido al caballo de don Vicente. El semental relinchó, un grito agónico que reverberó en las rocas y cayó pesadamente, arrastrando a Mendoza con él. En una fracción de segundo, el orden se convirtió en caos. Antes de que el polvo levantado por la caída pudiera asentarse, el cañón del Águila se llenó con el rugido coordinado del plomo. Raúl y Ernesto abrieron fuego desde la cornisa, apuntando a los hombres de la retaguardia, aquellos que intentaban desmontar para buscar cobertura. Miguel y Luis barrieron el centro, obligando a los guardias a apiñarse contra la pared de roca, negándoles el espacio para defenderse. El ataque no fue una escaramuza, fue una purga quirúrgica, diseñada para ser rápida y total. Los hombres de Mendoza, entrenados para el enfrentamiento abierto en el llano, estaban indefensos en la trampa del cañón. Las balas no perdonaban, rebotando en la roca con silbidos aterradores. La confusión fue su asesino más rápido. Algunos intentaron correr hacia adelante, solo para encontrarse con el fuego de Javier. Otros intentaron trepar, ofreciendo blancos fáciles a Raúl en lo alto. En medio del estruendo, don Vicente Mendoza intentó desesperadamente liberarse de su caballo caído. Su rostro, un momento antes arrogante, se había transformado en una máscara de terror y comprensión tardía. Entendió, en ese momento de desorden y plomo, que aquello no era un robo, ni una disputa territorial, sino la venganza total por la ofensa a la honra. Javier avanzó unos pasos, su carabina humeante. El aire estaba espeso, no con sangre, sino con el olor acre de la pólvora quemada y el sudor del pánico. El fuego de los Heredia era implacable, preciso. Cada disparo encontraba su destino con una finalidad helada. No había gritos de piedad, solo el sonido del metal impactando y el colapso de los cuerpos inertes que caían pesadamente sobre la grava.
Cuando el último eco del rifle se disipó, un silencio diferente descendió sobre el cañón del Águila. Ya no era el silencio de la espera, sino el silencio pesado y definitivo de la muerte. La comitiva de Mendoza yacía dispersa, 12 figuras inmóviles, como marionetas a las que les habían cortado los hilos. El polvo se asentó lentamente sobre la escena, cubriendo la tierra y los cuerpos con un sudario ocre. Javier se acercó al centro de la masacre. Don Vicente Mendoza, que había logrado arrastrarse unos metros, lo miró con ojos llenos de una mezcla de odio y una aceptación espantosa. Su mano intentó alcanzar una pistola que había caído a su lado, un movimiento inútil y desesperado. Javier se detuvo sobre él, su sombra cubriendo al hombre que había humillado a su padre. No había triunfo en su rostro, solo la sombría resolución de quien acaba de ejecutar una sentencia ineludible. El incidente de la feria había llevado a esto: 12 vidas sacrificadas por un puñado de metros de tierra y el honor robado de un hombre. «El lindero», dijo Javier, su voz baja y rasposa, resonando extrañamente en el vacío del cañón. «El lindero se queda donde don Ignacio Heredia lo puso». Don Vicente no respondió. Solo emitió un sonido gutural, una última exhalación. Javier no necesitó disparar de nuevo. La fatalidad ya había reclamado su último aliento. Los 5 hermanos descendieron lentamente de sus posiciones. Se movieron entre los cuerpos con una eficiencia mecánica, sus rostros pálidos y marcados por la brutalidad del acto, pero sin un gramo de arrepentimiento visible. Habían cruzado el umbral. No eran vaqueros, eran verdugos. El cañón del Águila se había convertido en la tumba de la familia Mendoza y en el altar donde la marca de los Heredia fue grabada con fuego. La tierra de Sonora, sedienta, había bebido la sangre de la ofensa. Ahora venía el vacío y la urgencia de la huida, pues el silencio de la masacre sería efímero. Sabían que el destino, aunque cumplido, nunca es gratuito. Habían restablecido el lindero, pero el precio sería la vida que conocían. La noche silenciosa que se acercaba traería consigo no el descanso, sino la sombra de la ley y la promesa de una persecución implacable por el exterminio. El silencio que sucedió al rugido de la pólvora era una entidad física, densa y opresiva, que se posó sobre el cañón del Águila. Era el peso de la fatalidad, la prueba irrefutable del acerto de cuentas. Los hermanos Heredia no se detuvieron a contemplar la magnitud de su acto. La urgencia de la supervivencia, un instinto más antiguo que la moral, les exigía movimiento. La luz del sol, ya inclinada hacia el poniente, proyectaba sombras largas y distorsionadas sobre los cuerpos, convirtiendo la escena en una galería de figuras grotescas. El aire olía a metal quemado y tierra removida. Javier, el ejecutor de la sentencia final, fue el primero en romper el hechizo de la quietud. Su voz, aunque baja, cortó el aire como un látigo, devolviendo a sus hermanos a la realidad brutal del trabajo pendiente. «Recojan las armas, no dejen nada que pueda hablar», ordenó, sin mirar directamente a don Vicente Mendoza, que yacía a sus pies. Raúl y Ernesto descendieron de la cornisa, sus movimientos ágiles y precisos, como si estuvieran desmantelando una trampa de cacería después de haber capturado a la presa. Miguel y Luis, pálidos bajo el sol de Sonora, se encargaron de asegurar los caballos de los Mendoza, que, aterrorizados pero mansos, aún esperaban cerca. Había que borrar toda señal, toda evidencia que pudiera guiar a la ley, o peor aún, a la venganza inmediata de los parientes que esperaban a los hombres de Mendoza en Hermosillo. El verdadero desafío no fue el tiroteo, sino la profanación silenciosa que siguió. Mover 12 cuerpos de hombres fornidos, endurecidos por el sol y el trabajo de campo, era una tarea agotadora. Los Heredia se movieron con una eficiencia mecánica, despojados de cualquier emoción. No había compasión, solo la necesidad fría de ocultar el exterminio. Cada hombre que levantaban y arrastraban era un peso muerto de carne y ropa empapada en el rocío de la muerte, un recordatorio tangible de que habían cruzado el punto de no retorno. Luis, el más joven, sintió como el estómago le daba un vuelco con cada cuerpo que ayudaba a arrastrar, no por el espectáculo del daño que habían evitado observar de cerca, sino por la inercia pesada de la vida que se había extinguido de golpe. El sudor frío le perló la frente.
Intentó concentrarse en la tierra, en el crujido de la grava bajo sus botas, pero el silencio del cañón magnificaba el sonido de su propia respiración agitada. Javier, observando la palidez de su hermano, se acercó a él sin decir una palabra y le puso la mano en el hombro. Era un gesto de acero, no de consuelo. Concentra la fuerza, Luis. La noche nos alcanza. La tierra de Sonora, vasta y antigua, se convirtió en su cómplice. A unos 100 metros del lugar de la emboscada, el cañón se abría en una grieta profunda, una cicatriz geológica causada por antiguos movimientos de la tierra y erosionada por las lluvias torrenciales. Era una cima oscura, perfecta para tragar la prueba de la tragedia. Trabajaron contra el reloj. Los cuerpos fueron despojados de cualquier objeto personal, anillos, relojes, carteras, que pudiera identificar rápidamente a los hombres. No querían que el descubrimiento fuera inmediato. Necesitaban tiempo, horas preciosas para ganar distancia. Uno a uno, los cuerpos fueron deslizados al abismo. No hubo ceremonia, solo el sonido sordo y seco del impacto contra la roca en las profundidades. El vacío de la cima parecía tragar la luz y el sonido, sellando el secreto del incidente, con una promesa de olvido. Cuando el último hombre de Mendoza desapareció en la boca de la tierra, un escalofrío recorrió a los hermanos. No era el frío de la tarde, sino la realización de que acababan de entregar 12 almas al juicio de la eternidad por la defensa de un lindero y el honor. Ernesto, el más taciturno, se dedicó a rastrear minuciosamente el suelo del cañón. La tierra ocre había sido testigo, y él era el encargado de borrar las huellas de los cascos, el rastro de la lucha y cualquier mancha oscura que la tierra no hubiese podido beber por completo. Usando ramas y sus propias botas, trabajó la superficie hasta que el terreno recuperó su apariencia natural de desierto intocado. La pólvora se disiparía con el viento de la noche. Javier se detuvo frente al lugar donde don Vicente Mendoza había caído. Tomó la bolsa de cuero que el hacendado llevaba consigo. Dentro, encontró mapas de las propiedades y una cantidad considerable de pesos, el pago que, irónicamente, Mendoza probablemente usaría para pagar la mano de obra que movería permanentemente la cerca de piedra. Javier no tocó el dinero. Lo tiró al mismo abismo, junto con las pistolas que no habían llegado a dispararse. El oro de la ofensa no los contaminaría más. Tomaremos los caballos más fuertes de ellos, dictaminó Javier, señalando 3 de los mejores sementales de la comitiva de Mendoza. Necesitamos velocidad y resistencia. Quemaremos el resto de la caballería aquí mismo, en la grieta. El olor del cuero y la crin quemándose pronto se unió al aroma residual de la pólvora. Era un sacrificio necesario, una ofrenda a la noche para que los dejara avanzar sin ser detectados. La columna de humo, delgada y oscura, se elevó brevemente, pero la brisa del desierto la dispersó rápidamente, llevándola hacia el norte, lejos de Hermosillo. Cuando la última sombra del sol se desvaneció, el cañón del Águila quedó limpio, silencioso y vacío. Si no fuera por el olor tenue del hollín y la sensación de escalofrío que persistía en el aire, parecería que nada extraordinario había ocurrido allí. Solo los 5 Heredia sabían que ese lugar era ahora una tumba y el punto de origen de su nuevo destino. Montaron sus caballos, con sus propias carabinas recargadas y listas. Ahora eran fugitivos. La lealtad de la sangre los había llevado a un acto de justicia brutal, pero la ley, esa bestia ciega y lenta, no distinguiría entre la honra robada y el asesinato masivo. ¿Hacia dónde, Javier?, preguntó Miguel, su voz ronca por la sequedad y la tensión. Javier miró hacia el oeste, hacia la Sierra Madre Occidental, donde las montañas ofrecían refugio y anonimato. Un laberinto de piedra y sombra, donde la civilización y la ley se diluían. «Al monte», respondió Javier, su mirada fija en la oscuridad que se cernía. «Nos perderemos en el silencio. Nadie debe saber que fuimos nosotros, por don Ignacio y por el lindero». Comenzaron su cabalgata bajo una luna creciente, dejando atrás el camino principal que llevaba a Hermosillo. Cada paso de los caballos era un golpe seco contra la tierra, marcando la distancia entre ellos y el incidente. La noche silenciosa de Sonora se convirtió en un manto de complicidad. Mientras cabalgaban hacia el refugio de la sierra, Raúl, el estratega frío,
Se atrevió a plantear la pregunta que todos llevaban atascada en la garganta. La familia de Mendoza no tardará en notar la ausencia. ¿Qué dirán? Javier no aminoró el paso. Dirán que el desierto los tragó. Dirán que los bandidos los asaltaron. Dirán lo que sea, menos la verdad. Pero nosotros sabemos que la verdad es un veneno que, una vez bebido, te obliga a vivir en las sombras. La sombra de la ley no era su única preocupación. La familia Mendoza era numerosa y poderosa, con influencias que llegaban hasta la capital. Sabían que el destino no les deparaba el perdón, sino la persecución implacable, el ojo por ojo que regía las leyes no escritas del México rural. Habían ganado la tierra, pero habían perdido la paz. Ahora, la marca de los Heredia no era solo un nombre de ganaderos respetados, era el sello de 12 muertes que la tierra de Sonora, por más que intentaran ocultarlas, terminaría por escupir. La sierra se alzaba imponente ante ellos, prometiendo refugio, pero también la vida dura del prófugo. En la oscuridad, cada sonido era una amenaza, cada sombra un potencial perseguidor. Los hermanos se convirtieron en espectros, avanzando hacia un futuro incierto, con el peso de la masacre a sus espaldas. Habían defendido la honra de su padre, pero ahora eran la encarnación del miedo, obligados a pagar el precio total de su venganza. La primera noche fue una tortura silenciosa. Montaron hasta el amanecer, sin atreverse a encender fuego. El cansancio físico era abrumador, pero la adrenalina y la tensión psicológica no les permitían el descanso. Cada vez que cerraban los ojos, la imagen de la comitiva desmoronándose en el cañón regresaba. Javier, sin embargo, se mantenía firme, su voluntad de acero actuando como el ancla de sus hermanos. Al llegar a una zona de pinos dispersos, decidieron hacer una breve parada para rehidratar a los caballos y comer algo seco. La luz gris del amanecer exponía la crudeza de sus rostros. Ojeras profundas, polvo y la misma expresión de asombro petrificado. «Tenemos que separarnos», declaró Javier mientras revisaba el mapa mental del terreno. «No podemos viajar los 5 juntos. Seremos demasiado obvios». La idea de la separación, aunque lógica, golpeó a los hermanos con la fuerza de una traición. La única cosa que los mantenía cuerdos era la cercanía de la sangre. «No», protestó Luis, su voz tensa. «Si nos dispersamos, nos cazarán uno a uno. Si nos quedamos juntos, nos encuentran a los 5», replicó Javier con autoridad inquebrantable. «Raúl y Ernesto irán al sur, hacia Chihuahua. Se mezclarán con los arrieros. Miguel y Luis, ustedes irán al noroeste, hacia la costa. Busquen un puerto pequeño, quizá Guaymas. Yo iré solo, al corazón de la sierra. Nos reuniremos en 3 meses, en el rancho de tía Elena, cerca de Álamos, si es que el camino está despejado». La decisión estaba tomada, cortante y final. Era la estrategia del miedo, dividirse para multiplicar las posibilidades de supervivencia. El vínculo que los había unido para el acerto de cuentas, ahora debía romperse para salvar sus vidas. Se repartieron las provisiones y las pocas municiones que les quedaban, evitando mirarse a los ojos por miedo a que la resolución se desvaneciera. Antes de separarse, Javier sacó un pequeño amuleto de plata, una medalla de San Judas Tadeo que su madre les había regalado a todos. La partió con una navaja, entregando a cada uno una pieza irregular. «Esta es nuestra marca ahora», dijo. «Cuando nos volvamos a ver, las piezas deben encajar. No confíen en nadie. El rancho, la tierra, todo eso se queda atrás. Lo único que nos queda es el nombre, y lo vamos a honrar, viviendo». El adiós fue rápido, un apretón de manos brusco y silencioso. No había tiempo para sentimentalismos. Raúl y Ernesto se dirigieron hacia el sol naciente, que comenzaba a calentar la tierra. Miguel y Luis se sumergieron en la neblina matutina del valle. Javier se quedó solo, observando cómo sus hermanos se convertían en puntos distantes. El viento trajo consigo el olor de la sierra, un aroma limpio y frío que contrastaba con el hedor de la pólvora que aún sentía incrustado en su ropa. Su camino era el más peligroso, adentrarse en el laberinto de las montañas, donde los bandidos y los federales cazaban por igual. Al mirar el horizonte, Javier no vio la libertad, sino una condena a la sombra. Habían defendido la herencia de la tierra, pero a cambio se habían convertido en parias de su propia historia.
El destino era ahora un camino empedrado de miedo y soledad, donde la única compañía era el recuerdo imborrable del Cañón del Águila y el silencio de las 12 vidas que la tierra había reclamado. La persecución había comenzado, no con el grito de la ley, sino con el eco persistente de la culpa y la promesa de que la familia Mendoza no olvidaría la ofensa, ni el precio pagado por el lindero. El silencio de la huida era más ruidoso que el estruendo del plomo. Javier espoleó su caballo, hundiéndose en el corazón de la Sierra Madre, donde esperaba encontrar no un refugio, sino un lugar donde la sombra de la marca de los Heredia pudiera descansar sin ser descubierta. La historia de la defensa de la honra se había transformado en la épica sombría de la fuga. Javier se hundió en la espina dorsal de la Sierra Madre Occidental, donde el aire se hacía delgado y el silencio era tan denso que parecía absorber el sonido de sus propios latidos. No buscaba un refugio, sino una tumba temporal, un laberinto de piedra y sombra que solo los hombres nacidos en la aspereza de Sonora podían esperar navegar. El caballo, un animal robusto y acostumbrado a la montaña, luchaba contra la pendiente, sus cascos deslizando sobre la grava suelta. Cada ascenso era una agonía, no por el esfuerzo físico, sino por la certeza de que el mundo civilizado, la ley y la venganza estaba justo detrás de la línea del horizonte. La soledad era un veneno lento y corrosivo. Javier, el pilar inquebrantable de los Heredia, se encontró dialogando con las sombras. La medalla partida de San Judas Tadeo, fría en su mano, era el único testimonio físico de que no estaba completamente solo, de que la sangre que compartía con sus hermanos aún fluía. Se había cargado con la responsabilidad de la separación, sabiendo que al dividir el clan había multiplicado el riesgo. Pero el riesgo era preferible a la aniquilación total. Si lo atrapaban, él cargaría con el incidente. Si encontraban a los otros, la marca de los Heredia desaparecería de la historia. El sol se puso tras los picos nevados, tiñendo el cielo de un violeta oscuro que presagiaba una noche gélida. Javier no se permitió encender una fogata. El humo era una señal, un faro para los cazadores. Se acurrucó bajo un abrigo de lana áspera, sintiendo el frío no solo en los huesos, sino en el alma. La imagen de los Mendoza cayendo en el cañón no era lo más terrible. Lo peor era el silencio que vino después, el vacío dejado por la vida. Era un vacío que ahora lo seguía como un fantasma. Habían recuperado el lindero, pero habían perdido la paz para siempre. Mientras Javier se desvanecía en la inmensidad de la sierra, la venganza comenzaba a tomar forma en el valle. En el Cañón del Águila, el escenario de la tragedia, el hedor de la pólvora y el cobre se mezclaba con el polvo levantado por las autoridades. Don Ricardo Mendoza, el primo segundo del patriarca caído y ahora la cabeza indiscutible del clan, se presentó en el lugar con una comitiva que no buscaba justicia legal, sino el acatamiento de la ley del monte. Don Ricardo era un hombre de negocios, con contactos en la capital y una frialdad que hacía que el miedo de sus empleados se convirtiera en lealtad absoluta. Observó el desastre, el rastro de la brutalidad Heredia, no con lágrimas, sino con una furia medida y calculadora. Los federales y los rurales, pagados y presionados por la influencia de los Mendoza, hicieron su trabajo de forma superficial. Sabían que, en este territorio, la verdadera cacería no la dirigiría el gobierno, sino el oro y el resentimiento del clan ofendido. No los queremos en prisión, comandante. Siseó don Ricardo al jefe de policía local, un hombre gordo y sudoroso que evitaba su mirada. Los queremos muertos. Y los quiero yo. El comandante asintió, secándose el sudor de la frente. Señor Mendoza, los hermanos Heredia son conocidos por ser astutos. Saben moverse en la sierra. Y yo sé mover hombres, replicó don Ricardo, su voz baja, pero cortante como un machete bien afilado. Había contratado a 3 de los mejores rastreadores de la región, hombres conocidos como los fantasmas, arrieros que habían trabajado para ambos clanes y que conocían cada cañada y cada sendero como la palma de su mano. La recompensa que ofreció por la captura de los 5 hermanos era obscena, una fortuna que garantizaba la traición de cualquier aliado o conocido que los Heredia pudieran tener. La persecución no era solo militar,
era económica y social. Don Ricardo ordenó que se difundiera la noticia por todo Sonora y Chihuahua. Los Heredia eran ladrones de ganado, asesinos a sangre fría, hombres sin honor. La verdad sobre el lindero se ahogó en una marea de calumnias. El objetivo era privar a los fugitivos de cualquier ayuda, de cualquier refugio. La marca de los Heredia debía ser sinónimo de lepra. Mientras tanto, en el noroeste, Miguel y Luis experimentaban la primera y más amarga lección de la vida de prófugos. Su plan era alcanzar Guaymas, un puerto donde esperaban perderse entre los marineros y el tráfico de mercancías. El viaje fue una tortura bajo el sol implacable del desierto costero. El miedo constante les había robado el apetito y el sueño. Al llegar a un pequeño poblado de pescadores, se vieron obligados a vender sus caballos, los únicos testigos de su velocidad y su crimen. La transacción fue difícil. El comprador, un ranchero local, notó la calidad de los animales y la desesperación en los ojos de los jóvenes. ¿Por qué venderían caballos tan buenos por tan poco?, preguntó el ranchero, observándolos con sospecha. Necesitamos el dinero rápido, murmuró Miguel, sintiendo que el corazón le golpeaba contra las costillas. Asuntos familiares urgentes. El ranchero aceptó, pagando una miseria. Mientras se alejaba, Luis sintió la pérdida de su montura como la pérdida de una extremidad. Habían sacrificado la velocidad por el anonimato. Ahora eran peatones, vulnerables. Dos hombres jóvenes y fuertes sin razón aparente para estar en un puerto. Se alojaron en un tugurio cerca del muelle, un lugar hediondo a pescado seco y alcohol barato. La cercanía que antes los había fortalecido ahora se convertía en una fuente de irritación mutua. Luis, el más impulsivo, se lamentaba en voz baja, cuestionando la decisión de Javier. «Deberíamos habernos quedado juntos», susurró Luis una noche, mientras el sonido del mar rompía el silencio. «Esto es peor que el cañón». Miguel, el más callado y reflexivo, lo miró con ojos cansados. Javier tenía razón. Somos 5 objetivos en un solo lugar. Aquí, al menos, podemos respirar el aire salado y no el de la pólvora. Pero no podemos quedarnos. La noticia llegará aquí pronto. La tensión entre ellos era palpable. Una cuerda estirada a punto de romperse. La medalla de plata partida, que Luis había guardado en un bolsillo interior, se sentía como una carga, no como una promesa. La fuga estaba desmantelando la unidad de los hermanos, reemplazando la lealtad con la paranoia. En la sierra, Javier había encontrado un escondite temporal en una cueva estrecha, utilizada antiguamente por mineros. Había cubierto la entrada con ramas secas. El frío era una constante, pero la seguridad era absoluta. Mientras exploraba el terreno circundante, encontró una señal que lo heló. Una huella, no de animal, sino de bota, reciente y marcada con la precisión de alguien que no estaba de paso. No era un federal ni un arriero común. Era una huella de cazador. Javier se retiró a la cueva, sintiendo como el miedo, que había mantenido a raya con la adrenalina, lo invadía. La cacería había comenzado antes de lo que había anticipado. Los Mendoza no habían perdido tiempo en el luto, habían invertido en la aniquilación. Se sentó en la oscuridad, su carabina Winchester en las manos. La defensa de la propiedad se había transformado en una lucha por la supervivencia desnuda. El honor que buscaban restaurar se había convertido en una mancha indeleble, la marca de los Heredia, que ahora servía como un faro oscuro para aquellos que buscaban cobrar las 12 vidas. Los Heredia eran ahora presas, y el vasto territorio de Sonora era su jaula. Javier sabía que la única forma de honrar el nombre que le quedaba era evitar el acerto de cuentas final, aquel que los Mendoza estaban dispuestos a ejecutar con una brutalidad que superaría incluso la masacre del Lindero. La soledad de la sierra ya no era un refugio, sino la antesala de una emboscada silenciosa. Javier no durmió. El frío de la cueva, que en otras circunstancias habría sido un enemigo, se había convertido en su único aliado. Un recordatorio constante de que estaba vivo y de que el menor error le costaría la vida. La huella del cazador no era un accidente, era un mensaje. Los Mendoza, a través de don Ricardo, no buscaban justicia legal.
Buscaban la extinción, una lección tallada en la geografía de Sonora. La tierra que habían defendido con carabinas ahora se erigía como su tumba potencial. La tensión se concentró en sus oídos. Cada crujido de la maleza, cada susurro del viento filtrándose por las grietas de la roca, era una promesa de muerte. Sabía que un cazador profesional no atacaría de frente. Usaría el tiempo, el hambre y la sed como armas, cercando a la presa hasta que la desesperación la obligara a cometer un error fatal. Javier, sin embargo, conocía la sierra tan bien como su propio rancho. Había nacido entre esas rocas. Pero el conocimiento del terreno era una ventaja que se neutralizaba con el simple hecho de que él era uno. Y ellos, invariablemente, serían varios. Al tercer día de encierro, la sed se hizo un martirio. Sus provisiones de agua se habían agotado. Para un hombre acostumbrado a la vastedad abierta, la cueva se sentía como un ataúd prematuro. La única fuente de agua conocida estaba a media hora de camino. Un pequeño arroyo que serpenteaba por la base del cañón. Era una caminata suicida. Javier esperó el crepúsculo, la luz moribunda del desierto, que convierte las sombras en fantasmas sólidos, era su mejor cobertura. Se deslizó fuera de la cueva, moviéndose con la disciplina de un animal herido, su Winchester pegada al cuerpo. El aire de la sierra, frío y seco, quemaba sus pulmones. No había luna, solo la oscuridad cómplice. Mientras se arrastraba entre los matorrales de mezquite, sintió la presencia. No la vio, la sintió. La vibración en la tierra, el sutil desplazamiento de una hoja que no había sido movida por el viento. Se detuvo, congelado, como un venado a la espera del rugido. El primer indicio fue el olor, el rastro metálico de un tabaco fuerte, ajeno a la flora del desierto. El cazador estaba cerca, posiblemente esperando justo en el arroyo, o peor aún, a medio camino, dejando que la sed hiciera el trabajo de acercar a la víctima. Javier cambió su ruta, decidiendo arriesgarse por un sendero de cabras conocido por ser traicionero. Fue en ese momento, cuando su concentración estaba dividida entre el sendero resbaladizo y la amenaza invisible, que el silencio se rompió. No fue un disparo, fue el sonido de una piedra rodando, deliberadamente. Un aviso. No querían matarlo a distancia, querían que supiera que no había escape, que el acerto de cuentas no sería una ejecución anónima, sino una lección. Javier se lanzó al suelo, buscando cobertura detrás de un peñasco. Respiraba en jadeos cortos. El cazador o los cazadores estaban jugando con él, moviéndolo como una pieza de ajedrez. Apuntó su carabina hacia el lugar de donde provenía el sonido, pero solo encontró la oscuridad impenetrable. Entonces, la voz, calmada, profunda, sin acento local. Una voz de fuera, de un hombre que no tenía inversión emocional en el lindero, solo en el pago. Javier Heredia, resonó el eco entre las rocas. Don Ricardo les manda saludos. El ganado ya es suyo, y la tierra también. Lo único que queda es el honor, y ese no se puede enterrar. Javier no respondió. Sabía que la voz era solo una distracción. El movimiento real vendría de otro lado. Se pegó al peñasco, sintiendo el frío de la piedra a través de su camisa empapada en sudor. El ataque no provino de la voz, vino por la retaguardia, con la velocidad de un felino. Javier sintió una presión brutal en la garganta, un brazo de hierro que lo levantó del suelo. La carabina cayó al suelo con un ruido sordo, perdido en la inmensidad de la noche. Luchó, arañando la piel de su atacante, pero el hombre era grande, fuerte y entrenado para la brutalidad eficiente. No hubo gritos, no hubo súplicas, solo un forcejeo ahogado que duró apenas unos segundos. El cazador no usó un cuchillo ni una bala, prefirió la intimidad brutal de la asfixia. Quería dejar claro que la vida se les había ido de las manos de la misma manera que el lindero se les había resbalado. Cuando el cuerpo de Javier Heredia cayó, golpeando la tierra seca, la sierra absorbió el ruido. El cazador recogió la Winchester, la limpió metódicamente y la dejó apoyada contra el peñasco, no como un trofeo, sino como una firma. El silencio regresó, pesado y absoluto, un velo que la naturaleza echaba sobre los asuntos mezquinos de los hombres. El líder de los Heredia había pagado la primera cuota del acerto de cuentas. Mientras el destino se sellaba en la sierra,
Miguel y Luis vivían sus últimas horas de falsa libertad en Guaymas. La proximidad del mar, que debía haberles ofrecido escape, solo les recordaba que estaban atrapados entre el desierto y el océano. La miseria de su alojamiento y la paranoia constante habían erosionado lo que quedaba de su hermandad. Luis, la llama más volátil, bebía tequila barato para acallar el miedo, lo que solo exacerbaba su resentimiento. «Esto no es vida, Miguel», mascullaba Luis una tarde, sentado en el borde del muelle, observando los barcos anclados. «Deberíamos haber muerto en el cañón con la dignidad de guerreros, no pudriéndonos como ratas de puerto». Miguel, con la mirada perdida en las olas grises, sabía que la noticia de la masacre no tardaría en llegar a Guaymas, si no lo había hecho ya. La red de don Ricardo era larga y eficiente. La descripción de los 5 hermanos era ahora una moneda de cambio en cada cantina y comisaría de Sonora. «Tenemos que encontrar un barco que vaya al sur, a Mazatlán, tal vez», dijo Miguel, su voz ronca por la falta de sueño. «Hoy, si no, nos van a encontrar». La desesperación los llevó a cometer el error que Javier había temido: confiar en extraños. Contactaron a un contrabandista local, un hombre robusto y de ojos pequeños llamado El Gordo, que prometió pasarlos en un pesquero a cambio de una suma exorbitante. Era una trampa obvia, pero la única puerta que se abría. Acordaron el encuentro a medianoche, en un muelle abandonado donde se descargaban ostras y camarones. El aire era denso con el hedor salino y el aceite de motor. El Gordo llegó tarde, acompañado de 2 hombres que no parecían ser marineros, sino matones con la frialdad de quienes estaban acostumbrados a trabajos sucios. «¿Tienen el dinero, muchachos?», preguntó el Gordo, su voz untuosa. Miguel entregó la bolsa de cuero, el resto de la venta de sus caballos. El Gordo la pesó con desinterés. «El capitán tiene prisa, suban al bote», ordenó, señalando un pequeño pesquero balanceándose en la marea baja. Luis, quizás impulsado por la bebida o por la intuición, sintió el frío traicionero del momento. Vio que los ojos de los acompañantes de El Gordo no estaban fijos en el dinero, sino en sus rostros. Eran demasiados, y el silencio entre ellos era demasiado denso. «¿Qué pasa?», preguntó Luis, llevando instintivamente la mano al bolsillo donde guardaba su navaja, el único vestigio de arma que les quedaba. El Gordo sonrió, una mueca cruel que no llegaba a sus ojos. «Pasa que los Heredia son muy famosos en estos días, muchachos. 12 muertos es un precio muy alto para una cerca, ¿no creen? Y don Ricardo paga bien para que no lleguen a ningún puerto». La revelación fue rápida y brutal. El Gordo no era un contrabandista. Era un intermediario de la venganza. Miguel intentó correr hacia la oscuridad del almacén, pero los 2 matones se movieron con precisión. Uno interceptó a Miguel, el otro se lanzó sobre Luis. El muelle de madera se convirtió en un escenario de lucha breve y desesperada. Miguel, más atlético y rápido, se defendió con la furia de quien sabe que está peleando por su vida. Logró derribar a su atacante, pero la oscuridad y la superficie resbaladiza eran enemigos. El otro matón inmovilizó a Luis, que gritaba en una mezcla de rabia y terror, luchando por sacar la navaja. El conflicto terminó con la misma economía de la sierra. No hubo disparos. Los hombres de El Gordo usaron la ventaja del entorno. A Miguel lo golpearon con un objeto contundente, silenciándolo antes de que pudiera pedir ayuda. A Luis lo dominaron y le arrebataron la navaja. El Gordo observó desde la distancia, el placer reflejado en su rostro. Los 2 Heredia fueron arrastrados hasta el borde del muelle. Sus cuerpos, rotos por el miedo y el cansancio, fueron arrojados al agua negra del puerto. El sonido fue un doble chapoteo, rápido y definitivo, ahogado por el suave murmullo de las olas. La marea de Guaymas, indiferente a la tragedia humana, se llevó las pruebas. Antes de que se fueran, El Gordo tomó la pequeña medalla de plata partida que Luis, en su forcejeo, había dejado caer. La observó un momento, el símbolo de una hermandad fracturada. Luego, con un gesto de desprecio, la arrojó también al mar. La promesa de unidad de los Heredia se hundió en el fango del puerto, tan olvidada como la disputa original del lindero. El acerto de cuentas había terminado en el desierto, la sierra y el mar. Los Heredia habían desaparecido de la faz de Sonora con la misma rapidez con la que su nombre se había grabado en la historia criminal del estado.
Don Ricardo Mendoza consolidó su poder. El rancho de los Heredia, ahora sin dueño ni heredero, fue absorbido por su vasto imperio. El lindero, la cerca movida que había encendido la llama de la masacre, fue restaurado a la posición que don Ricardo siempre había deseado. La tierra, el verdadero motor de la tragedia, había sido ganada por el lado que poseía la mayor brutalidad estratégica. La narrativa oficial se impuso sin resistencia. Los Heredia no eran víctimas de la avaricia, sino bandidos sin escrúpulos que habían atacado a una familia respetable. La marca de los Heredia se convirtió en una leyenda de advertencia en las rancherías, el destino de aquellos que confunden el honor con la violencia desmedida. Los dos hermanos restantes, perdidos en algún lugar del sur de México, o quizás muertos en el anonimato, nunca más se atrevieron a usar el apellido. Hermosillo regresó a su ritmo lento y polvoriento. El sol de Sonora siguió quemando los campos, indiferente al ciclo de sangre que acababa de concluir. El investigador histórico, años después, al examinar los polvorientos registros de la época, encontró solo notas escuetas sobre la desaparición de 5 presuntos criminales y el triunfo de la justicia privada. El motivo real, la humillación de un patriarca, la intransigencia sobre unos cuantos metros de pastizal, se había perdido bajo capas de propaganda y silencio. Lo que quedó no fue la justicia ni la venganza, sino el vacío. El vasto silencio que siguió al rugido de las carabinas en el cañón era el verdadero monumento a la tragedia. La tierra de Sonora, defendida con tanta ferocidad, se mantuvo implacable, observando cómo la ambición humana se devoraba a sí misma. El lindero se había movido, sí, pero el precio no se había pagado con dinero, sino con la aniquilación de un linaje completo. El único recuerdo que perduró fue el escalofrío en la voz de los viejos al susurrar el nombre. La marca de los Heredia, un sinónimo de ruina, de cómo en el México de la tierra caliente, el honor era una sombra, y el destino, un acierto de cuentas inevitable.